New, let's speed up. 2. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a su clase de comunicación activa en inglés. Les saluda su maestra Ana Delia Gallegos Castañeda. Vamos a continuar con la revisión del módulo 5. Vamos a comenzar con la introducción. ¿De qué se va a tratar este módulo 5? Aquí tenemos el nombre de nuestro módulo, realidad o ficción. Durante este módulo vamos a ver acerca de si eres una persona afortunada, si conoces alguna historia que no puedas explicar, te gustan las historias de fantasmas, vamos a hablar acerca de hombres misteriosos, de situaciones misteriosas y también vamos a hablar acerca de eventos en el pasado. Vamos a narrar historias y vamos a analizar los tiempos pasado simple y pasado progresivo. Aquí tenemos nuestra primera lección y se llama Estar atento. En esta lección vamos a ver las partes del cuerpo. Vamos a escuchar el siguiente audio y vamos relacionando. Module 5, Fact or Fiction. 5A, Look out. 1. Vocabulary. Match the words below with the parts of the body 1 to 8 in the picture. Then, listen and check your answers. 1. Head. 2. Arm. 3. Leg. 4. Knee. 5. Foot. 6. Hand. 7. Back. 8. Elbow. Muy bien, aquí tenemos nuestro vocabulario. Vamos a continuar. Tenemos ahora una lección en la que vamos a escuchar algunos de estas palabras que analizamos en nuestro vocabulario de partes del cuerpo. Aquí tenemos nuestra lección. Vamos a escucharla. 2. Read. A. Look at the picture. What do you think happened to the man? Listen to the dialogue and find out. Hi, Liz. Where's Rob? He's on his way. Actually, there he is now. But what happened to him? Hi, Rob. What's up? Here, give me your skateboard. Thanks. Ouch. A sports car almost hit me and I fell. What? Are you okay? Is your elbow bleeding? Nah, it's just a scratch. I fell on my knee and it hurts a lot too. Were you skateboarding across the road? I wasn't skateboarding, I was running. Was the car going fast? No, it wasn't. It was my fault. I just didn't see it coming. The driver was really angry with me. He looked like someone I know, actually. Go home and clean that scratch, okay? You're right. Ow. What's wrong now? My knee really hurts now. I don't think I can walk. Listen, my cousin lives near here. I can ask him to give you a lift in his new car. Your cousin? What kind of car does he have? A red sports car. Oh, no. It's okay, Jim. I think I can walk home. See ya. What's wrong with him? A continuación vamos a contestar estas preguntas de falso o verdadero para analizar cuánto comprendimos la lectura anterior. En el número 1 se nos pregunta si el dueño del carro deportivo se hirió su codo y tenemos que esto es falso. En realidad fue Rob quien se hirió su codo. En el número siguiente se nos pregunta si Rob estaba muy enojado con el conductor del carro deportivo y tenemos que esto es falso. En realidad era el conductor el que estaba molesto con Rob. Y tenemos ahora en el número 3 si es que Rob se hirió su codo y tenemos que sí, efectivamente fue Rob quien se hirió su codo. En el número 4 se nos pregunta si el primo de Jim tiene un carro deportivo rojo y esto es verdad. En el número 5 se nos pregunta si Rob quiere que el primo de Jim lo lleve a él y tenemos que esto es falso, pues probablemente fue con él con quien tuvo su imprudente accidente Rob. Continuamos. Tenemos ahora algo de gramática. Vamos a analizar el pasado progresivo.
Nosotros usamos el pasado progresivo para acciones las cuales estaban en progreso en un específico punto en un tiempo pasado. Aquí tenemos un ejemplo. Tony estaba haciendo su tarea a las 8 de la noche anoche. Y aquí tenemos las formas en que lo podemos utilizar: afirmativo, negativo, interrogativo y respuestas cortas. La característica de este tiempo verbal es que vamos a utilizar el verbo to be en su forma de pasado. Aquí lo tenemos para las personas en singular, sería was, y para las formas de el plural tenemos el were. Y el verbo que indica la acción tendrá la terminación ing. Para la negación igualmente tenemos el verbo to be más la partícula not. Para la interrogación sabemos que como regla básica del inglés vamos a poner el verbo auxiliar al inicio de la oración seguido del sujeto más el verbo con ing. Las respuestas cortas ya sabemos que vamos a colocar el adverbio de afirmación o negación, el pronombre que corresponda y el verbo to be si es afirmativo en su forma afirmativa y si es negativo en su forma negativa. Bien, vamos a continuar. Vamos a completar a continuación las siguientes frases con el pasado progresivo de los verbos entre paréntesis. Aquí lo importante es que nosotros observemos de qué persona gramatical se trata y entonces sabremos si el verbo to be va en singular o va en su forma de plural, y el verbo principal únicamente tenemos que agregar la terminación de ing. Por ejemplo, dice mi hermana y yo, entonces sabemos que necesitamos una forma de plural del verbo to be más el verbo con ing, y aquí lo tenemos. En el siguiente tenemos una forma del singular y vamos a colocarlo con el verbo más la terminación ing. Aquí lo tenemos. Como es interrogación, comenzamos con la forma de plural del verbo to be más el verbo principal con ing. A continuación tenemos la primera persona, sabemos que le corresponde el singular del verbo to be más la terminación ing del verbo. A continuación tenemos una persona del singular y le vamos a poner el verbo en singular más la terminación con ing. Y a continuación tenemos una forma del plural, tenemos que poner la forma de plural del verbo to be más la terminación de ing del verbo. Y así es como completamos este ejercicio. Tenemos ahora un ejercicio de speak que consiste, aquí ustedes tienen que hacerlo como estamos en esta circunstancia de aislamiento social, lo van a hacer ustedes solos en su casa. Se trata de dar pistas para que las personas con las que ustedes estén entablando este supuesto diálogo puedan adivinar de quién estaban ustedes hablando. Entonces pueden hacer preguntas como estas, dice, ¿es un hombre o una mujer? ¿Estaba caminando con su perro? Puede ser, estaba sentada esperando el autobús, estaba montando una motocicleta. Estas son las preguntas que ustedes pueden hacer dependiendo de la persona que ustedes hayan seleccionado para que se adivine quién es la persona de la que ustedes están hablando. Y de esta forma estamos concluyendo nuestra lección A del módulo 5.